Un saludo en el nombre de nuestro Señor, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Vamos a emprender un viaje hacia Colombia y nos vamos a ir a un pueblecito allá en las montañas de Colombia con alguien que pues creo que no voy a necesitar hacer una gran presentación porque lo conoce todo el mundo, pero tengo conmigo este día la fortuna de tener a Iván Gutiérrez. Iván, bienvenido a EWTN y a tu programa Nuestra Fe en Vivo. Bueno, qué alegría ante todo pues, poder saludarlos y poder saludar a Pepe, que ha sido una inspiración. Como decía San Juan Pablo II, necesitamos estrategias de nueva evangelización. Y Pepe Alonso es una estrategia para el mundo. Ajá. En medio de toda esta polarización en que se encuentran muchas personas y muchos países, Pepe es una estrategia de la nueva evangelización porque nos hace ver que Dios no es solo orar, no, que Dios es solo para las personas tristes, aburridoras de problemas, no. Dios es un Dios ante todo humano, lleno de alegría, que le gusta que comamos una comida, que viajemos, que nos tomemos un vino, que bailemos, y no solo orar, porque si uno ora y ora y ora, entramos en la rutina. Y Jesucristo también compartía, lo que pasa es que manejaba la templanza, el equilibrio. Y ese es el regalo de ese Jesús vivo y resucitado que Pepe nos ha transmitido a través de los años. Que sea un pequeño homenaje y un agradecimiento, aunque trabajamos es para Dios, pero gracias por la alegría y la esperanza que nos traes, Pepe. Bueno, muchísimas gracias por esas inmerecidas palabras, pero ahora yo quiero que tú te presentes porque ya sé, cuando anuncié a varias gentes aquí en donde yo vivo en Miami, que hay una gran colonia colombiana, que iba yo a tener a Iván Gutiérrez, me dijeron, Iván, el de las telenovelas, pero ¿cómo es que Iván lo vas a tener si Iván siempre está en telenovelas que no son de lo más edificante? Pero bueno, cuéntanos, Iván, ahora preséntate tú porque para mucha gente es una sorpresa que ahora estés pues en un medio católico y que estás dedicado realmente también a la evangelización en la modalidad que Dios te ha confiado. Cuéntanos un poquito de Iván. Pues primero regañar a los que me criticaron porque cómo me iba a tener allá. Claro, si todo santo tiene su pasado pecaminoso y todo pecador tiene su futuro esperanzador para Dios. Y bueno, Iván Gutiérrez. Muy bien. Ajá. Iván Gutiérrez, nací en un pueblo, orgullosamente en un pueblo, como lo decías ahora, se llama Pácora, Caldas, en el departamento de Caldas, en Colombia. Pácora. Ajá. No es cualquier pueblo, es donde hacen el perfume Paco Rabanne, y ahí es donde dice Pácora. Es un pueblo pequeño, pero tenemos muchos valores. Tenemos un beato Esteban Maya Gutiérrez, un beato de los mártires de España de la Orden de San Juan de Dios, el beato Esteban Maya Gutiérrez mártir. Y allí crecí, pues afortunadamente, con una mamá que en medio de las rabias me bendecía en todo. Todavía estaba la mamá pues en el hogar. Hoy en día no es que la mamá no pueda estar, no pueda trabajar o ser profesional, claro, pero que no se olvide de ella, de su exquisitez, de su delicadeza, es lo que siempre les digo, no se olvide, porque si tú no te quieres, te valoras como mujer, como madre, si no sacas tiempo para ti, no vas a tener tiempo para nadie más en el mundo. Y yo tuve la fortuna de esa mamá, mamá en el hogar, que me regañaba, me dio duro, porque yo no fui fácil de criar, no fui fácil. A mí me aparecía el diablo y yo empezaba a jugar con el tridente, con el tenedor del diablo. Era tenaz, era fácil. No fui fácil de criar. Mi mamá me tuvo que dar duro en esa época y hoy en día le agradezco. Y también la entiendo porque así fue criada. Esas son las cadenas que Dios rompe. Mi mamá venía de un hogar mi abuelito les daba tristemente fue desplazado. Y mi abuelito les daba con un cabezal a mis tíos también en medio de una rabia, con un cabezal del caballo. Eso fue duro. Entonces yo no le podía pedir a mi mamá, hoy en día lo entiendo, pero no le podía pedir a mi mamá de lo que no le habían dado. Y esas son las cadenas de desamor, de violencia que Dios rompe. Claro. Ese es el regalo que tuve. Entonces, pero en medio de esa crianza de mi mamá tan fuerte, tuve un papá que en medio de que murió de alcoholismo de 45 años, murió de alcoholismo porque somos de una zona paisa donde el licor es una cultura tristemente para llenar vacíos, no para como dice la Biblia.
el licor, unos vinos para alegrar, para soltar, para dialogar, para amar. Pero cuando el licor se utiliza sin Dios, termina uno en una cárcel o matándose uno o matando a los demás. Y esa forma exagerada. Entonces mi papá murió de 45 añitos de alcoholismo, pero en medio del alcoholismo y también el desorden de vida sexual, mi papá fue muy, hoy en día me río, hoy en día porque Dios cuando le regala a uno ese cielo aquí en el corazón, uno se ríe de su cruz, de su tragedia, uno la abraza. Es un orgullo porque uno muestra no es del dolor, sino de donde Dios me sacó. Ese es el regalo de esperanza y si lo hizo con uno, lo puede hacer con ustedes y con el mundo entero. Mi papá hoy en día me río, mi papá era muy hogareño, tenía 3 hogares. Entonces, en medio de ese desorden, yo tuve un papá. Mi papá, en medio de sus borracheras, tomaba trago casi todos los días, tristemente, porque eso lo vio mucho en la familia y en la cultura. Y mi papá, en medio de todo ese desorden, me llevaba hasta y me sentaba al lado para que lo viera tomar, pero no por hacerme el daño, porque me amaba. Tal vez escapando e intentando encontrarle un sentido a su vida, viéndome a mí. No me obligaba a tomar ni nada, no, no. Pero me sentaba al lado, me cargaba, incluso pues lo cuento hoy en día muy tristemente, pero hoy en día sano, sano y libre, me llevaba hasta donde el amante y peleaba con ella porque si no me recibía con él. Es una cosa, pero ¿por qué cuento esto? Con mucha dignidad y con mucho respeto y pudor. Porque esa es la imagen que yo hoy en día tengo de Dios y la tengo desde niña. Y eso es lo que le digo a los papás, así tengan problemas, luchen, pero no se dividan, porque los hijos nos vamos a buscar ese afecto, ese patrón de papá o de mamá, no vamos a buscarlo en el amigo, y de ahí viene el homosexualismo infantil. Por eso no se puede criticar, son muchos temas, pero aquí, por eso no se puede criticar y despreciar al homosexual, orar por él, acogerlo, insistirle, ayudarlo, decirle la verdad, así le diga a uno enemigo, porque uno a veces se convierte en enemigo por decir la verdad, pero uno no sabe el favor que le está haciendo al otro, así lo maltraten a uno, así sean ingratos. Pero los papás, yo tuve ese papá, y por eso en medio de cuando ya entro a la televisión, pues estoy abreviando aquí, cuando ya empiezo a estudiar arte dramático, presentación en medios de comunicación, eh, yo no dejaba de ir a misa al menos el domingo, así fuera que dijera hoy no me nació, pero siempre iba porque tenía una mamá y una imagen de papá ahí, y esa imagen de Dios es el papá, esa imagen de María es la mamá, por eso el demonio lo que le tira es y a veces a divorciar, a ocupar. La palabra diablo, más que cachos, cola, asustarlo a uno, no. La palabra diablo viene del griego diabolos, que significa ocupar, dividir. Ocuparlo a usted para que no se dé tiempo ni a usted mismo, ni a sus seres queridos, y menos a Dios. Y ahí es donde viene la carta de Juan que dice, si usted no ama primero a su papá en su casa, al que ve, o a su mamá, ¿cómo va a amar al que no ve? De ahí viene la raíz, todo está en la Biblia, todo está en ese manual de vida, de dónde viene la rebeldía de los jóvenes, toda esta rebeldía, esta falta de Dios en el corazón, porque en la casa no han visto esa primera imagen de Dios y de María. Entonces, astutamente hay que mirar contra qué estamos peleando, y ahí es donde yo empiezo ese camino en televisión, y hay una frase que hoy es muy equivocada también, que es que a uno le decían, si usted quiere ser alguien en la vida, a estudie o trabaje. Entonces, uno estudia o trabaja, pero se la vuelven a uno tan reiterativa e idolatra uno tanto el estudio y el trabajo que el Dios de uno se convierte el estudio o el trabajo, el dinero. Y ser católico, ir a misa el domingo. Esto ya lo sabemos que es de cajón, que lo cuentan en todos los testimonios, que siempre dicen, yo era católico tibio y de misa el domingo, no robo, no mato, no le hago mal a nadie, los buenos somos más. Eso sí que es peligroso. Esa frase, los buenos somos más. Pero no es porque uno sea malo, porque nos falta mucho cuando Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, y nos ilumina la conciencia y nos muestra qué es ser verdaderamente un católico. Pero como dijo, como decía San Juan de la Cruz, tan solo por la cruz encuentra uno la luz de Dios, la iluminación interior. Y ahora les cuento pues cómo fue que el Señor, pues inicialmente el Dios mío, porque es la pregunta que uno le hacía a Dios, pero si Dios es tan bueno, es amoroso,
¿por qué un papá resulta violando a un bebé de 2 años, matándolo? Usted sabe que en México, como en Colombia cada 2 horas, tristemente por estadística, antes de la cuarentena, antes eran violados 2 niños, particularmente por sus mismos familiares cada hora. En México creo que la estadística del Ministerio de Salud es como 7 niños cada hora. Tristemente, eso está por estadística ahí, que yo lo leo mucho, lo busco para el nuevo libro que estoy escribiendo. Y, el, y yo empecé pues a mirar, a preguntar pues si Dios es amor, si es tan bueno, ¿por qué el mundo sufre tanto? Es lo normal. Porque yo empecé a estudiar en el teatro, la Corporación Colombiana de Teatro, donde nació el M-19, el primer grupo guerrillero. Yo me formé ahí. Yo estudié 5 años y medio. Ahí me enseñaron que la religión era el opio del pueblo, los curas son curas que son más malos que uno. Todo ese resentimiento que venía, que ellos, tristemente, por cualquier error que comete una institución, dejan de ver la historia de todo lo bueno que hace. Esa es la trampa del demonio, que de un error deja de ver las 20 verdades que tiene una institución. Esa es la trampa. Y uno vea lo malo de los demás, el esposo, de la esposa, del policía, y no vea todas las 20 cosas buenas que hacen, la historia. Esto es, yo ya después entendí eso con el tiempo, pero yo fui criado ahí, formado ahí. Para mí, ahí fui entendiendo esa pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo decía, ¿pero por qué? Y ya después que fui entendiendo en la Biblia, dice, busquen primero mi reino, obedézcanme, y lo demás viene por añadidura. Amen a Dios por sobre todas las cosas. Y aquí hago el paralelo del sufrimiento, del sufrimiento mío. ¿Me permites añadir un texto a esto que acabas de decir, de por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esa es una pregunta que creo que se la hace todo mundo. Existencial. Me imagino que desde Caín y Abel, desde los primeros padres, se han hecho esta pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué Abel mata a Caín? Los primeros hermanos que tenemos referencia en la Biblia, y de ahí para adelante, si simplemente nos vamos por todos los libros de la Biblia, vamos a encontrar miles de casos de esto. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena, no? Pero hay un texto, Iván, que creo que y va en la respuesta que espero que tú nos vas a dar, que la tiene San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Y la gente no conoce este texto la mayoría de las veces. Y dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. No dice solamente las cosas buenas, sino todo lo que ocurre, todo lo que nos ocurre, Dios puede escribir en renglones torcidos. Entonces creo que esa pregunta, y me imagino que ahora que tú acabas de ya enunciar lo que has escrito este libro, mucha gente se ha identificado y dice, Iván, yo me he hecho esa pregunta 1000 veces. ¿Por qué me pasa a mí todo esto si yo soy bueno? A ver, continúa dándonos la explicación de cómo nació esta visión de las cosas malas que les pasan a los buenos, Iván. Pues para entrar como en el contexto con el libro y el paralelo, este libro pues que Dios me regaló, que para gloria de Dios, dicen las revistas seculares, que es el libro más vendido en la historia de Colombia. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ahí me dieron, para gloria de Dios, la cadena radial más importante de Colombia, se llama Caracol. Y allí el jefe del Departamento de Cultura de Caracol me dio el premio al mejor libro colombiano de no ficción. Imagínese, desde el mundo secular. Porque lo que más le pedía yo a Dios, vivir la historia que Dios me regaló, el testimonio, era que le llegara primero ante todo, no a los católicos, porque convertir a un católico es muy complicado, a los mundanos. Sí. Yo a mis compañeros mundanos. ¿Por qué? Para mí es muy fácil ir al mundo, hoy en día al mundo comunista, socialista, de la fama, de los artistas, es muy fácil, porque yo conozco el dolor que hay ahí. Yo conozco las heridas que hay ahí, porque ahí me llegaban a tratar de homosexual en la televisión. Muy importante. Los mismos compañeros me trataban de homosexual, porque yo le ayudaba a los homosexuales a salir de ahí. Yo los llevaba a los grupos de oración, a esas comunidades donde Jesús está vivo, como dice San Pablo, una palabra llena de poder, de dones, de carismas, no una palabra de rutina, una palabra muerta, no.
Entonces yo me lo llevaba para esos grupos con esos sacerdotes llenos de carismas, de dones, esos sacerdotes que ya han logrado salir de esa rutina, y no es que sean malos sacerdotes los otros, sino que la fe es una gracia, es un don, es un Pentecostés adelantado que Dios nos dio. Pero déjame te hago una pregunta que me acaba de brincar. Tú estás todavía trabajando en los medios, digamos, de la televisión, de la telenovela, todo esto, pero tú ya estás hablando aquí de que tú ya llevas gente a un ambiente donde van a encontrar esa presencia de Cristo. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar a ti, Iván? ¿Qué fue lo que te hizo salir de esa mentalidad mundana? ¿Cómo tuviste tu encuentro con Jesús? Es mi pregunta. Haciendo el paralelo ahí, cuando yo me preguntaba con lo que iba ahí el hilo del testimonio, cuando el primer mandamiento que me inculcaba tanto mi papá, mi mamá, el sacerdote en el pueblo, los profesores de religión, todo esto, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué pasó? Cuando yo empecé a estudiar, y es lo que le pasa a todo mundo, uno dice que es muy bueno, pero resulta que el Dios de uno es la empresa, es la carrera, es el esposo, es el novio, es el hijo. Todo esto ya es la experiencia de viajar por 23 países del mundo que me ha llevado el Señor con el libro, a dictar talleres, congresos, y la raíz de todo, pues anexando lo que tú dices ahora de Romanos 8:28, pero también es que la persona, ¿por qué me pasan cosas malas? Igual a Jesús por bueno le pasaron cosas malas y terminó crucificado, por bueno. Eso no, y al que no, y como dice la Biblia, al que no lo llaman por la mañana, lo llaman al mediodía, por la tarde, pero a todos nos pagan igual, y si no en el purgatorio vamos y pagamos también. Pero eso todos pasamos por los gozosos y los dolorosos. Todos pasamos por la noche y el día. Que es que a los malos les va bien. ¿Usted qué va a saber? Hay gente que tiene cama, pero no duerme. Y hay gente tan pobre que lo único que tiene es dólares. Apariencias vemos, pero por dentro no sabemos. La gente famosa lo que más le teme a envejecer, porque el Dios es la vanidad. Es que hay que preguntarnos si en verdad amamos a Dios sobre todas las cosas. Es una frase que dice, dime qué te hace llorar, dime qué te roba la paz y la tranquilidad, y te diré cuál es tu verdadero Dios. Si el hijo se la roba, si el esposo o la esposa, si el dinero te la roba, y problemas vamos a tener todos. Pero la Biblia dice que cuando uno es manso, humilde, y no le pregunta a Dios por qué me pasa esto, sino para qué. ¿Qué me estás diciendo, Dios, a través de lo que me está pasando? ¿Qué me quieres decir? Cuando uno le pregunta a Dios con humildad, el Señor le responde y le manda signos, personas, palabras, videos, donde le va a dar la respuesta a uno. Entonces, cuando yo me di cuenta, el Dios mío era la televisión, era la fama, la vanidad, la vanidad. Hoy en día me río de eso. Había una viejita de 91 años que iba a hacer comerciales allá y la llevan de abuelita. Allá a la televisión la llevan a los canales a hacer comerciales, de 91 años. Y vivía en una depresión horrible porque estaba llena de pategallinas, llena de arrugas. Y yo le dije, abuelita, pero si usted tiene 91 años, ¿usted cómo va a deprimirse si ya hay que abandonar la vida con donaire? El cuerpo se va acabando, esto es pasajero. Y me dijo, vea, usted que tiene tanta fe, pídale al Espíritu Santo que me pegue una estiradita. Y dije, ¿cómo? No, abuelita, pero usted ya tiene 91 años. Y me dijo, dígale al Espíritu Santo que al menos me regale una crema, una cremita. Y yo le dije, la única crema será la cremación. Entonces, ¿cuál es el Dios mío? ¿Cuál es el Dios? Los dólares, el trabajo. ¿Cuál es el Dios? Es eso. Donde está tu corazón, está tu Dios. Entonces, afortunadamente, pues ahí me empezó. Yo rumbeaba, parrandeaba. Y ahí me tuvieron que operar la nariz de meter coca en las fiestas. No es que fuera adicto todos los días, no. Sino que en las fiestas metía coca. Aquí lo llaman el perico también, la coca. Metía el trago, las mujeres, pero en un equilibrio. No se rían. El equilibrio, yo sentía, hoy en día lo entiendo, el Señor, Padre, no te pido que los saques del mundo y no que los guardes. No es que Dios me mandó allá, ve, que disfrute y que lo que. No. Es que Él me guardaba ahí, me guardaba. Yo, por ejemplo, le trasnochaba un día, pero 2, 3 días no. Yo, por ejemplo, tomaba un día, pero 2, 3 días no. Era una cosa de un equilibrio
en medio del mundo, equilibrio entre comillas. Esto es una gracia porque vi a mi papá morir de alcoholismo. Entonces tenía unos cuadros que para bien me decían, no, yo no puedo terminar como mi papá, no, yo no puedo terminar como mis compañeros tristemente, que hoy en día les ayudo, los llevo, oro por ellos, no los juzgo, porque la fe es un don y Dios me la dio a través de mi mamá y de las oraciones de mi madre y mi abuela. Entonces, me la transmitió. Entonces, lo que más me llamaba la atención y me empezó a dar ese punto de giro en mi vida fue ver que se deprimían, que se estresaban y yo me empecé a estresar. Yo dije, uy, ¿cómo así? Los actores también se estresan. Yo pensé que esta gente no se estresaba. Entonces iba uno del psiquiatra o el psicólogo. No, es que esa es la enfermedad de moda en el mundo. Y dije, ¿cómo? El estrés. Y como yo más o menos conocía la Biblia, el manual de vida, yo más o menos, pues, yo dije, pero tan raro en la Biblia, cuando uno escucha al cura diciendo allá, y Jesús llamó a Pedro y le dijo, Pedro, tráigame la valeriana que Judas amaneció estresado. Y eso yo nunca escuché eso. Yo dije, ¿de dónde salió tal estrés? Entonces yo empecé a cuestionar todo eso, yo empecé a cuestionar y a cuestionar. Y comencé, en lugar de refugiarme en el trago, en la droga por el estrés, porque eso uno se escapa en los vicios, buscando en la calle lo que no encontró en el hogar, en los extremos. Entonces yo buscaba una cosa, la otra, pero recordé las palabras de mi mamá cuando me bendecía. Si te pasa algo malo, acordate de mi Dios. Usted es muy loco, usted es muy parrandero, usted es muy bohemio, pero acordate de mi Dios si te pasa algo malo. Y la palabra tiene. Y mi mamá siempre me bendecía y mi abuelita vivía con nosotros y me bendecía. Y dicen los teólogos de la iglesia y muchos santos, si los padres de familia pudieran ver la oscuridad que sale de los hijos en el momento en que los bendicen, jamás dejarían de bendecirlos, porque Jesús con la cruz venció a Satanás, en la cruz, con su vida, muerte y resurrección. Entonces, cuando bendice, eso no es más que un signo, un amuleto, no, es que lo está, así como el demonio tiene sus signos, Dios tiene sus signos, Dios tiene poder. Y eso me salvó a mí, 15 años después. Así yo tratara a mi fanática, es que usted es de otra época, tú no me entiendes, ¿ok? Papi, es que a ti te falta buena vibra, buena energía, es que ustedes son de otra época, ¿qué? Los hijos pueden tener vibra, energía, pero no tienen experiencia, o no me pueden dejar mandar de los hijos. Complemento, es como un carro, es como un carro con buen motor, pero sin gasolina. Entonces, hoy en día yo le digo a los papás, bendigan a sus hijos, oren por ellos, díganle que los aman en medio de la rebeldía de todo, porque eso fue lo que me salvó a mí. Si su hija es muy rebelde, cuando se va a ir a rumbear, ir a estudiar y no le gusta que usted le eche la bendición y le voltea el rabo, métasela ahí que eso tiene poder por todo lado. Yo siempre le digo a los papás, pero no dejen de bendecir a los hijos. No se sí, porque ustedes tienen la experiencia. No hay necesidad de imponer, todo lo hace uno por amor. Hay un punto que me gustaría comentar a esto que tú dices de la bendición del padre o de la madre a los hijos, que es importante. Es que nosotros vemos a veces a los hijos como unas mascotas que tenemos ahí, o como que son mis súbditos, mis hijos, pero perdemos una dimensión que es la importantísima. Son hermanos en Cristo que el Señor me ha confiado. Esa relación va por encima de la relación de sangre. Una criatura, un hijo, una hija es una persona que Dios me ha confiado para que yo le ayude a llegar a ser realmente un hijo o una hija de Dios. Entonces la bendición para mí tiene un poder tremendo cuando viene del padre o la madre, porque está cumpliendo con esa responsabilidad de ser realmente el protector de esa criatura que Dios le ha confiado. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que esas bendiciones no son algo meramente cultural o algo de los colombianos, sino deberían todos los padres realizarlo. Me encanta que lo hayas puntualizado tanto. Iván, en los 3 minutos que me quedan antes de ir a un breve corte, dime entonces, ¿cuál fue tu encuentro con Cristo? Es que, Pepe, comienza con el estrés y la depresión. Y yo empiezo a buscar a Dios en los grupos, porque un compañero con el que tomaba trago y metía droga del mismo medio, el Señor allá me dijo, por allí hay un grupo, usted que es tan católico, que le gusta orar, por allí hay un grupo del minuto de Dios, Bien dice San Juan Pablo II, el cristiano tan solo crece y se sana y nace de nuevo en una comunidad.
hasta el mismo Jesús. Y se lo voy a decir aquí con todo el Cierto. amor. Sacerdote que no esté en una comunidad hoy en día pierde la fe. Con todo el amor se lo digo porque nadie se Está en mato peligro. por los sacerdotes. Como los de Cierto. así sea sacerdote y haya estudiado 12, 15 años en el seminario, con todo el amor, si no está en una comunidad en este momento, no logra fortalecerse, porque el demonio, a través de la New Age, todo este comercio, todo este mercantilismo, materialismo, nos tiene atrapados y nos relaja, nos en la rutina, nos hace entrar en una rutina y en un acomodamiento donde el Señor dice, bien pueda acomódense que yo los desacomodo. Y como dice, cuando uno está desocupado, el demonio le pone oficio. Cuando uno está desocupado y sin Dios, el demonio le pone. Entonces, estos benditos grupos de oración del Dios, yo empecé a ir allí, pero caí en una trampa. El que peca y reza empata. Es que todo es un proceso. Uno quisiera que el punto de giro de uno fuera allá, pero es que la conversión es un proceso. Y yo empecé con el cuentico, es el que peca y reza empata. Entonces yo iba a misa, me confesaba y jugaba. Jugaba, hasta que el Señor me dijo, si en verdad quieres seguirme, prepárate para la prueba. Y aquí viene pues lo más doloroso, que es el eje libro y mi testimonio. Hace más o menos 20 años, en tan solo una semana, bajé 22 kilos de peso. Me llené de manchas el cuerpo, se me secaron los genitales, se me secaron los pies, yo calzaba 43 y bajé a 41. Haga de cuenta que me cayó un rayo. En una semana me aparecieron 2 llagas en el estómago. Te voy a detener aquí porque fíjate, casi es como las telenovelas. Tengo que ir a unos breves mensajes, pero te detengo aquí en esta enfermedad que te cayó y para que la gente no se nos mueva y se quede con nosotros, porque ahora nos vas a contar qué pasa a consecuencia de esta enfermedad. Qué importante esto que nos estás diciendo, Iván. Y nada más que antes de irme al comercial, no comercial, a estos mensajes te quiero decir, yo conocí casi el Minuto de Dios cuando nació con el padre García Herreros y el padre Diego Jaramillo. Así que yo le tengo un cariño muy grande a esa obra y creo que ha sido una bendición de Dios no solamente para Colombia, sino para todo el mundo entero. Así que yo sé que García Herreros está en el cielo y Diego Jaramillo, qué bueno que todavía lo tenemos con nosotros. Vamos a ir a estos brevísimos mensajes. Quédese con nosotros porque ahora vamos a ver qué pasa, qué hace Dios, qué cosa mala le mandó a Iván con esta enfermedad, él que era ya tan bueno. Volvemos enseguida. Bueno, mi familia, yo no sé ustedes, pero yo estoy realmente gozando esta conversación con Iván Gutiérrez allá en Colombia, porque creo que nos está hablando un hombre que está contando su vida sin ningún tapujo, contándonos todas sus luces y sus sombras. Ahora, Iván, nos quedamos cuando te cae esta imprevisible enfermedad que empiezas a perder peso, te empiezas a secar. Cuéntanos, ¿qué pasa con tu cuerpo con esta enfermedad? Bueno, pues aquí lo extraño, Pepe, es que fue tan solo en una semana que bajo los 22 kilos de peso. Me llené de manchas el cuerpo, manchado. Yo pesaba 87 kilos en ese entonces y bajé a 65. Con solo pasar saliva, con solo pasar la saliva me daba soltura, me daba diarrea, se me soltaba el cuerpo, se me descompuso el organismo. Era un misterio, es un misterio, una descompensación, un desequilibrio tenaz. En ese momento, me aparecieron 2 llagas en el estómago y hay una cosa muy tenaz que me comenzó. Yo estaba grabando las novelas y en ese momento comerciales, yo hacía mucho comercial de televisión como modelo y me tocaba interrumpir porque me empezaban a dar unos chuzones desde el ombligo hasta el recto, como que me enterraban una espada y me atravesaban. Y ahí entonces me tocaba interrumpir, parar, cortar. O también en la noche, entre las 2 de la mañana, 2:30, me da unas puñaladas, unos cólicos, para mí eran cólicos en ese momento, unos cólicos, unos chuzones en el estómago que y gritaba y me tiraba de la cama al piso. Y ahí lo más duro no fue la misma enfermedad. Pues yo lo estoy resumiendo aquí, muy fácil, muy sencillo. Estoy hablando de 7 años de dolor y sufrimiento, pero voy a contar primero el final, para que no van a creer que es que uno termina crucificado pero no resucita.
Para gloria de Dios, después de 7 años que conviví con este dolor, para gloria de Dios, y mi esposa está aquí cerquita, puede decirlo. Hace 16 años, cuando empecé a escribir el libro, más o menos, para gloria de Dios, yo no sé qué es una depresión y un estrés. En medio de los problemas, porque el que está solo llora, está solo, y el que se casa, que ya está acompañado, la convivencia. Entonces, es una Claro. depresión. Yo no sé qué es un estrés. El Señor me regaló el cielo aquí en la tierra, en el corazón, la paz. Como dice la frase, el dinero y los dólares nos hacen ricos, millonarios. El estudio nos hace inteligentes, nos llena de títulos y a veces de vanidades, pero solo Dios nos da paz y tranquilidad en el corazón. Y eso nos da gozo. Y ese es el Así motivo es. que yo conozco en medio de los temas, de lo que las noticias que escucha uno en el mundo. La relación con Dios es personal y no es que uno sea egoísta, uno ora por el mundo también. Y resulta Claro, que claro. lo más duro fue que me tocó retirarme del medio enfermo, acabado. ¿Por qué? Por la vanidad del que dirán, por los chistes que me hacían, las burlas. Empezaron a llamarme mueble fino, me llamaban mueble fino, que porque estaba bien acabado. Era un sobrenombre. Ojo, hoy en día es muy fácil uno reírse de uno porque Dios está vivo aquí en medio de mi pecado e imperfección. Pero cuando uno está enfermo, y lo que les voy a contar enseguida, porque me tocó retirarme de la televisión porque se burlaban, me ridiculizaban, me hacían chistes, cuando el crucificado es uno, pues tenaz, porque ahí es cuando más necesita uno quien lo rodee. Entonces empecé un proceso, un tratamiento médico tenaz, amoxicilina, omeprazol, amibiasis, que era gastritis, después dijeron que era cáncer y me hicieron estudios, estoy resumiendo. Finalmente, para entender, me llevaron al cancerológico, Instituto de Cancerología en Bogotá, Colombia, y ahí pues estuve un proceso, después me llevaron de unos gastroenterólogos porque no era cáncer, pero en las biopsias, los pedacitos que me arrancaban de las llagas que tenía en el estómago, en Univisión hay una entrevista ahí en Primer Impacto, donde muestran esos exámenes, los laboratorios que investigaban los periodistas aquí en Colombia, todo lo que me hicieron, el proceso, me arrancaban pedacitos para hacerme la biopsia y esto aparecía seco. Es un fenómeno, es un fenómeno. Eso aparecía seco y el otro era un punto negro en el estómago, pero no entendían qué era. Entonces, ya después, los médicos de tanta droga que me dieron antibiótico, pasaron los meses y me hice una nueva endoscopia. Me alcanzaron a ver 17 endoscopias, mirándome a ver el proceso. La última endoscopia arrojó que ya no tenía 2 llagas, sino 3. Se me hizo una gastritis química a raíz de tanto medicamento y cuando el medicamento, ese químico, no hace efecto, él busca por dónde salir y quema. Me hizo una gastritis química. Entonces ya después los médicos me dijeron, aquí no hay nada más que hacer, toca quitarle el estómago. Cuando me dijeron toca quitarle el estómago, yo ya había escuchado muchos testimonios en los grupos de oración, benditos grupos de oración, a los que muchos sacerdotes dicen que eso es pentecostal, eso es protestante. Ah, sí. Entonces cuando juega Colombia y uno grita y uno canta y uno alaba, y cuando juega México y cuando juega España y uno canta, y si no es protestante ni fanático, pero para alabar a Dios y gritarle a Dios que está vivo y para agradecerle y para llenarse de su amor y pedirlo, eso sí es protestante. Es que el demonio sabe trabajar muy bien. El demonio tiene un poder con la palabra. Eso es protestante, ese alboroto es protestante, eso es pentecostal. Ah, sí. E ir a gritarle a la novia, te amo, te quiero, me siento orgulloso de ti. Eso es protestante y pentecostal también. ¿Sí me entiende? El demonio entra por la palabra. ¿Y sabe qué nos hizo creer con la Biblia? Que el que leía la Biblia se enloquecía. Es así que la recuerdo. No se lea la Biblia porque se enloquece. Entonces uno cree que la Biblia, el manual de vida que nos enseña cómo criar los hijos, cómo vivir en familia, cómo afrontar los problemas, este manual de vida, nos hicieron creer que es solo para los curas, para los pastores, para las religiosas, para las viejitas pensionadas, que reza y mamá que mantiene desocupada. Y ahí vemos el mundo llevado del berraco, sin Dios, sin ley y sin rey. Entonces, toda esta coloquialidad que el Señor me fue dando, como esa sencillez en las cosas, en verlo a Él, en los testimonios, en los grupos, yo dije, no, si el Señor ha sanado a tanta gente que he visto en esos grupos que era más mala que uno, ¿cómo no me va a sanar a mí? Yo no me voy a dejar quitar el estómago. Los médicos me desahuciaron, pero Dios no.
Y ahí aprendí una frase muy linda ahora con este coronavirus que hay tanta gente enferma. No te angusties cuando el médico ya no puede más, porque va a entrar la mano del que todo lo puede. Eso es hermoso. No te angusties cuando el médico ya no puede más con tus manos, porque va a entrar la mano del que todo lo puede. Pero viene un dolor muy grande, porque cuando los médicos me desahuciaron, viene el dolor más grande de la enfermedad. No fue estar en la cama 3 años. No fue ni la misma vanidad de la televisión que me tocó dejarla en ese momento. En mi familia, un familiar se enteró que los médicos me habían desahuciado. Y fue y regó el chisme y dijo, como trabaja en televisión y no le encuentran qué enfermedad es la que tiene, debe ser que tiene SIDA. Y se regó el chisme hasta en mi mamá. Empezaron a jugar con mi buen nombre. Ese es el momento, aquí estoy temblando todavía, porque es el momento de mi vida yo creo que fue la cruz, el clavo más doloroso. El clavo más doloroso fue cuando me alejé de mi familia 5 años y medio, porque se regó el chisme que yo tenía SIDA. Y eso fue para mí el buen nombre, el momento cuando más necesitas de tu familia desahuciado sin saber. Y es cuando yo me pongo así en este momento porque sé lo que puede sentir un ser humano cuando usted empieza a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué ni familia, ni amigos, ni novia, ni trabajo, ni plata, ni salud? Y Dios me hablaba al corazón. Yo sentía, no es que me decía, Iván, te voy a hablar, no, yo sentía la iluminación aquí, porque el que pregunta, él le responde. El que busca, me encuentra, el que le toca, le abre. Y yo me le arrodillaba y le decía, ¿por qué a mí? Me decía, primero no pregunte por qué a mí, sino para qué. ¿Qué estoy haciendo en ti? Y los planes míos no son a corto plazo como los de la televisión y el dinero. No, los planes míos son a largo plazo, pero son perfectos. ¿Sabes por qué a ti? Entre más días tienes menos, ni familia, ni salud, ni amigos, ni trabajo, ni novia, porque así me vas a tener más a mí ocupando el primer lugar en tu corazón por fin. Cuando todos se van, es cuando Dios puede ocupar el primer lugar. Pero mientras uno tenga dioses, personas, cosas terrenales, apegos materiales, mendigando afecto, mi novio, es que mi novia, mi novio, eso es muy lindo el amor, pero por eso se llama novio, porque no vio con quién se metió. Muchas veces uno buscando el amor del papá en el novio, la mamá con el niño, mi bebé, mi chiquitín, ¿y qué edad tiene el chiquitín? 37 añitos, mi chiquitín. Entonces, ¿cuál es tu Dios? Por eso le pasan cosas malas a la gente buena. Y ahí empecé yo un proceso. Yo me fui a vivir por ahí a un cuarto y la señora que me alquiló era protestante. Y ahí empieza un proceso de mi vida en un tour por las iglesias, porque me desahuciaron. Y como dice San Agustín, al principio los seres humanos buscamos a Dios por necesidad o por interés, a que nos haga un milagro, un favor. Más tarde por gratitud y al final sí lo buscamos por amor. Y como yo estaba desahuciado, yo buscaba ver dónde me sanaran. Entonces la iglesia es muy fácil a veces cuando critican, claro, se están yendo por de los protestantes. ¿Sí? Tenga usted una necesidad, un desahucio y va uno a pedir un consejo, rece, ore. Y estamos dejando ir esos carismas a soplar donde nuestros hermanos protestantes, y ahí vemos los protestantes en la nuca, y nosotros es que eso es protestante, eso es antiestético, tanta bulla, eso parece un mercado. Pues la Biblia dice, examínelo todo y quédese con lo bueno. Quédese con lo bueno, deje de criticar, deje de ver malo. ¿Cuánta gente, empezando por mí, que si no hubiera sido por la iglesia protestante hubiera perdido la fe del todo? ¿Por qué? Porque los noticieros y esta guerra que estamos contra nuestra iglesia solo muestran en su mayoría tristemente las caídas de los sacerdotes. No van a mostrar el sacerdote misionero, berraco, trabajador. Siempre muestran porque la chiva, lo que venden la chiva es lo malo, lo amarillista. Entonces eso es tenaz. Hay que saber y tener astucia contra qué estamos peleando. Esa desvirtualización de las instituciones con cualquier caída. Que dejan, lo que decía al principio, dejan de ver lo bueno y ven solo lo malo para desvirtualizar y volverlo todo malo. Entonces, yo me fui allí a la iglesia protestante, dije, voy a estar aquí 20 días. Si no me sano, me voy para otro lado. Eso me acomodaba más que un político. Y resulté en la iglesia cristiana protestante 3 años
pero iba a las dos, iba al Minuto de Dios, a la católica y a la protestante, a ver dónde me sanaban. Y sin querer, el Señor me dio un regalo, pues como yo estudiaba dramaturgia, estudiando todo lo de textos, yo escribía las citas. A mí me fascinaba ver esos protestantes, aleluya, el Señor, es tremendo, hermano. Yo decía, ve, tan raro, esta gente como se alborota tanto, pero esto lo hago al final. Y cuando uno se vuelve contemplativo, no necesita ya gritar tanto afuera. Él está aquí vivo en la sencillez y en la humildad del corazón. El bien no hace bulla y la bulla no hace bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo va a ir uno donde los jóvenes que están movidos por el ruido a llevarles el silencio? Tiene que ser astuto y estratégico, como dice San Ignacio. Entre con la de los jóvenes, entre con la de ellos para que pueda salir con la de Dios. Tristemente, la iglesia en la rutina en que estamos, la mayoría, no vamos a poder llegarle a unos jóvenes que están manejados y controlados por la bulla. ¿Y cómo me hago uno con todos, como la Virgen María, que se aparece en las diferentes advocaciones? ¿Cómo logro hacerme uno en humildad con todos para ganarme alguno para Cristo? Pero nos quedamos criticando y viendo lo malo de las iglesias, viendo lo malo de las religiosidades, de las espiritualidades, en lugar de unirnos y aprovechar la riqueza que tiene el poder de nacer de nuevo, como Apocalipsis 25. Entonces yo les presento, además de mi testimonio, el testimonio más grande que lo van a tener aquí. Como un hombre que fue casi travesti homosexual por 33 años, un colombiano, travesti homosexual, bazuquero, alcohólico, se cortó las venas de las manos de las 2-3 veces, y hoy en día, para gloria de Dios, es casado, tiene 6 niños, 6, y 2 grupos de oración de la mano de la diócesis en Zipaquirá. Es el testimonio más grande en este momento que estamos con este tema del homosexualismo, ayudándole y dándole la mano a estos muchachos luchando sus afectos, con todo. Y este hombre es un testimonio, pero es de los grupos de oración, del cura que creía que esas manos eran las manos de Jesús y se las imponía. Y él veía cómo salían las sombras de su cuerpo burlándose, porque él no tenía confusión afectiva, tenía una contaminación de legiones de demonios, como lo explica Efesios 6:10. La pelea no es contra hombres. Dios creó los hombres, Dios lo que creó es bueno. Pero dice, la pelea es contra espíritus, potestades que entran, demonios, y se meten dentro de una persona. Y se meten. Y bueno, pues eso es un don también verlo, porque la fe es un don. Entonces, resulta que yo estuve 3 años y medio allí, pero como no me sané, me fui para la iglesia pentecostal Dios es Amor. Y después me fui para la iglesia brasilera, Centro de Ayuda Espiritual, Pare de Sufrir. Eso hice un tour por la iglesia a ver dónde sanaban. Y ya después, como no me sanaron en ninguna, me metí a la nueva era, caí, pues una suegra que tenía me dijo, Camilo, lo llevo de un señor, deje de estar detrás de los curas, de los pastores que son más malos que uno. Camilo, lo llevo de un señor que le adivina qué es lo que tiene. Y señor, claro, yo desahuciado y luchando. Pues me metí donde un adivino. No, esto lo cuento riéndome, pero ahora les muestro la maldición que hay para uno y por qué nos pasan cosas malas a la gente buena. Ahora vamos a ver. No porque uno sea malo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece, no por malo. Mi pueblo muere, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Porque uno creía que ser católico era ir a misa el domingo y hacer el rosario de vez en cuando. Entonces, cuando yo me meto donde un brujo, un adivino, ay, lo que siempre pasa, está la imagen del divino niño, de la Virgen, no se da la bendición, este es bueno, esto es magia blanca. Entonces el tipo lo primero que hizo fue cobrarme, por decir, $150. Yo dije, esto es muy cotizado, aquí vienen los políticos, como aquí vienen las actrices, los modelos, y no, siempre se cuento. Esto sí es de... Pero eso sí, me leyó el tabaco, la bola y el sobaco, todo completo. Yo me río de esto hoy en día. Ojo, yo me río de esto hoy en día. Pero ¿acaso tu situación de no sentir la gloria de Dios en tu vida no será porque te metiste en el pasado donde estos brujos y adivinos? Es que uno cree que un brujo es una persona con una nariz torcida, una señora mueca de las películas, con un gorro puntudo negro, con una escoba entre las piernas. No, la Biblia dice, Satanás viene vestido con piel de oveja, disfrazado de un angelito, a través de los ángeles de la nueva era.
las cartas de los ángeles, son espíritus caídos, demonios caídos. Entonces, ojo con estas citas, y ahí puede estar por qué no sientes la gloria de Dios en tu vida y en tu corazón en medio de tu imperfección, porque de pronto en el pasado te hiciste leer la mano, y la Biblia que dice, maldita la persona que va y pone su suerte en otra persona. Esa es la más suavecita, y no es que Dios lo maldiga, es que uno se maldice, porque va y traiciona a Dios, y uno no sabe qué pactos ha hecho ese brujo, uno no sabe qué pactos ha hecho el brujo con el demonio para que tenga poder de adivinar. Esta cita es tenaz. Isaías 47:11 dice, por haber consultado a divinos, hechiceros, astrólogos, la cata, los espiritistas, por haberte metido con bebedizos, baños, con todo ese espiritismo. Aquí estoy resumiendo, pero en el libro mío hay 5 páginas. Si algo me iluminó el Espíritu Santo, me dio como regalo de sabiduría, fue todo este de la nueva era, la New Age, todo ese veneno light y fashion con que nos hizo confundir a la Iglesia Católica. Y Isaías 47:11 dice, por haberte metido donde adivinos, astrólogos, dice, sobrevendrá sobre ti la desgracia a ti y a tu familia. Ve y que te defiendan esos astrólogos, ve y que te defiendan esos brujos. No se le olvide, no estoy diciendo que nos vamos a ir al infierno, no, porque la misma palabra dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora les hablo como el Señor. Como esto. Entre más grande es el pecador, más infinita es la misericordia de Dios. El Señor no está, estoy dándoles esperanza, estoy iluminando, no estoy acusando y haciéndoles dar miedo, nos vamos a ir para el infierno. No, no. Dice la palabra de Dios, aunque tus pecados sean rojos como la sangre, el Señor nos los dejará blancos como la nieve. Más grande la misericordia y el amor de Él por nosotros. Pero también nos dice, tenemos que tener un corazón humilde, contrito, que reconozca que se equivoca. A Dios no le da rabia el pecado, no le duele tanto el pecado, le duele nuestra indiferencia cuando nos equivocamos, que no reconocemos que somos imperfectos. Es eso. Entonces, para ir resumiendo cómo entra ese momento, cuando el Señor me libera, empieza ese regalo, aparece en mi vida una persona que fue la que dio el giro de mi vida para yo salir y llegar a la verdadera iglesia, a la Iglesia Católica, a los sacramentos y estar convencido de que ha estado la verdad y la verdad completa. Como dice, no sé si es un teólogo, Pepe, que dice que los protestantes tienen poquitico, pero lo utilizan todo. Los católicos tenemos toda la riqueza espiritual, mental, pero la utilizamos poquitico. Entonces, ¿quién fue la persona que Dios utilizó? Una tía mía. Esto es hermoso. Sabes que esto es parte de, esto es hermoso, este testimonio. Ojalá y lo pudiera, pero lo leen en el libro también. Pero es algo lindo. Una tía mía que hacía 40 años fue la loca de la familia, la oveja negra. Dicen que hasta salió un chisme, pues mi tía tomaba trago. Hoy en día la mujer tristemente compite con el hombre, el demonio hace que compita en todo, en el trabajo, en la esclavitud, en la violencia, tristemente la pone a competir. El hombre, no me van a malinterpretar, la mujer pasó de ser sometida al otro extremo donde no se le puede llamar la atención ni decirle nada porque está herida, está prevenida de haber sido maltratada. Y esto viene desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque la mujer quedó viuda, porque mataron los hombres, los soldados. Entonces, es una historia pues, que hay en el nuevo libro, y a través de todo ese dolor que viene de la soledad, la mujer criando sola, después de la estrategia por la cual fue las guerras mundiales, dejando a la mujer sola, acabando con las cabezas de hogar, con los padres de familia. Ahí empieza toda esa descomposición que vemos hoy de familia. Y la mujer bien herida de ver hoy en día todos estos movimientos feministas. Uno dice, usted no puede criticar, no puede despreciar porque son corazoncitos heridos. Y eso es a lo que Dios nos llama. Atrapamos más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Y a veces despreciamos al homosexual, a las feministas, a las pro aborto, cuando lo que hay dentro de estos corazones es dolor. Hay una decepción porque ese fue el papá que vieron en el lugar, maltratando a la mamá, llenándola de mentiras, la doble moral. Salían de misa y para donde el amante, la doble moral, el machismo. La mujer dice, yo no quiero repetir la historia de mi mamá, yo no quiero ser la boba, yo no quiero ser la... En esa época nuestras mamás no tenían una oficina de fiscalía,
de salud, dónde ir a denunciar al papá, dónde ir a contar que me violaba, que me maltrataba. Hoy en día las mujeres tienen todas estas oficinas, grupos de oración, asistencia de la iglesia, pastorales. Entonces, todo eso reventó ahora. Por eso es que cuando el Señor le preguntamos, Señor, vamos y descabezamos toda esa cizaña, acabamos con los LGTB, con los movimientos feministas pro aborto. Cuidado, porque de pronto por descabezar la cizaña me descabezan el trigo también. Cuidadito. Espera. Déjame, te apuro un poquito porque me quedan 5 minutos, Iván, para que nos cuentes tu salida de todo de este terrible enredo en que estabas envuelto. Bueno, no, finalmente esta tía que había sido hace 40 años, es hermoso, le gustaba el trago hace 40 años, se volaba por las ventanas donde mi abuelita, ella fue la primera reina de belleza de mi pueblo en Pácora, en las fiestas del agua allí, y la tía se colocaba 3 medias veladas, tenía 17 años en ese entonces, para verse más piernona, labial, tomaba trago. Era la oveja negra en esa época, pues para una abuela tradicional en un pueblo. Y resulta que cuando yo estaba desahuciado, todavía en mi vida bohemia, ese paralelo entre buscando de Dios, pero todavía todo esto, mi tía me mandó llamar. Y yo la única imagen que tenía de ella era hace 35, 40 años, cuando me mandaba a comprar el licor, el trago, con ella. Se le volaba por las ventanas a mi abuelita. Eso era un escándalo. Y yo dije, uy, mi tía me mandó a llamar, debe estar más loca que nunca. Porque ella andaba en su cuento y yo en mi cuento bohemio todavía por allá. Yo dije, debe estar toda loca, toda freispuder, con un mechón, casada con un hippie europeo, peor que yo. Cuando me encuentro con mi tía, para resumir, cuando estaba en el aeropuerto de Bogotá esperándome, y yo no la encontraba. Yo dije, no, debe estar de minifalda, a pesar de lo vieja que está. Loca, más loca que nunca con esta modernidad. Cuando me llaman de una sala y me Iván, yo hasta fui ese día, no se me olvida, fui casi amanecido porque había amanecido tomando. En medio de mi enfermedad y desahucio, yo seguía tomando. El que reza y peca empata, tristemente. Pero yo llegué ahí con ese guayabo que dice, y buscando a mi tía, cuando un momento a otro, Iván, Gabriela. Hola, ¿Gabriela? Sí, soy yo, con un manto blanco en la cabeza, hábito café, 3 monjas a un lado, 3 monjas al otro. Y Gabriela, ¿usted qué le pasó? Mío, es que yo soy la madre superiora de las Carmelitas Descalzas de Clausura de Medellín. ¿Usted, tía? Pero si yo a usted le compraba el licor, el ron, la ayudaba a volar por las ventanas. Mío, Chito, que las monjitas no conocen bien mi pasado todavía, Chito, imprudente. Yo pensé que eso era una obra de teatro mía. Esto parece un cuento, pero mi misma tía que está en Medellín todavía, en Girardota, ella cuenta y da fe de esta experiencia que tuvimos. Cuando yo vi a mi tía dije, o está loca o Dios está ahí. Y pues ahí en el libro van a encontrar la experiencia, cómo llegó a ese estado, qué le pasó, su testimonio en medio de un terremoto. Ahí llegó mi tía. Te tengo que interrumpir aquí porque me quedan 2 minutos, Iván. La gente quiere saber el libro. ¿Dónde pueden conseguir este libro que ya nos has dicho que pues es un libro que se conoce muchísimo, pero para la gente que lo oye por primera vez hoy, ¿dónde se puede conseguir? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Para que puedan escuchar el resto de tu historia, a reserva de que en un futuro no lejano te tengamos nuevamente para continuar con la historia, que hay mucho más que contar. Pero resúmenos dónde la gente puede ir al libro para que le sirva como una plataforma para lo que más adelante volveremos a hablar contigo, Iván. Total. Bueno, en México está editado. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Está en México editado. Editorial Planeta lo tiene editado en México y para Estados Unidos toca por Amazon. Aunque por Amazon toca pedirlo en Estados Unidos, por Amazon está, pero en Estados Unidos se va a vender en unas tiendas. Próximamente les digo dónde. La editorial está haciendo los trámites para llevarlo a los Estados Unidos en estos días. Ya, eso están en eso. Entonces en mi Facebook, en mi Face, me pueden preguntar ahí, yo les colocaría la dirección. Mi Facebook es Iván Gutiérrez Escritor. No me pueden seguir porque ya hay muchos seguidores, pero se pueden agregar Iván Gutiérrez Escritor. Ahí entonces en mi Facebook, Iván Gutiérrez Escritor, ahí me siguen, ahí me encuentran. Y es muy importante, Pepe, antes de terminar esto, que es muy, el Señor a través de la confesión, fue mi tía la que me llevó y me mostró Dios a través de ella la confesión, el rosario,
Ella fue la que me acabó de evangelizar, porque yo dije, si mi tía que era tan loca, mi tía fue la luz de la familia porque es un testimonio vivo. Nadie sabe los que nos dieron ejemplo, cómo Bueno, tan eso da fruto. Bueno, Iván, no me despido de ti, porque pronto vamos a continuar con la parte 2 de Iván Gutiérrez. Te agradezco muchísimo, tenemos que irnos en este momento, pero si Dios nos concede vida, volveremos el próximo lunes y próximamente volveremos con Iván Gutiérrez porque hay mucho más que contar. Gracias, Iván, que Dios los bendiga, hasta la próxima semana.